como también en el eco sutil y en la huella imborrable que ha dejado en el corazón de muchos camaradas, contagiando un estilo de vivir y de morir. En la unidad queremos celebrar el recuerdo, cumpliéndose el 30 aniversario de su fallecimiento, de quien supo entregar su vida al servicio de los grandes amores, Dios y la patria. Dios y la patria tienen sus destacados amadores, sus caballeros andantes, que se elevan por sobre la media, a veces en una acción heroica, en una gesta, otras en la fidelidad sostenida y en la entrega diaria, haciendo de cada jornada un sacrificio agradable. En ambas formas de amor muere uno, mueren las preocupaciones individuales, el egoísmo, para que viva la patria, para que viva Dios, para estampar en la vida propia lo que significa la entrega absoluta, un servicio sin condiciones. Al padre Alberto bien se le pueden adjudicar las siguientes palabras de José Manuel Estrada al despedirse de una promoción de alumnos. Bien podrían ser estas sus palabras. Jóvenes, mañana estaréis en la realidad de la existencia, entre tentaciones y miserias, ejemplos corruptores y torpes idolatrías. Ni de mí ni de mis palabras de nada os quedará memoria, mas estampad en el alma estos dos nombres, divisa y enseña de las supremas victorias, Dios y patria, y olvidadme después. Pero armaos con ellos y pelead buena batalla, que es maldito el campo del perezoso, maldito el corazón del egoísta, que es milicia la vida del hombre sobre la tierra, y como días de jornaleros son sus días. En nombre de la unidad agradecemos a todos los aquí presentes, congregados a la piadosa disposición del recuerdo y la gratitud. Agradecemos a los expositores, Padre Luis González Guerrico, Padre Luis Pense, que han tenido al Padre Alberto de formador en el Seminario de Paraná, en el Seminario de San Rafael. Y agradecemos muy especialmente la presencia de Juan Antonio Escurra, hermano del Padre Alberto, que ha tenido la gentileza de viajar con su familia para acompañarnos en este día. Sin más preámbulos, les damos la palabra y nuevamente muchas gracias. Hemos preparado con el Padre nuestra exposición, dividiéndonos de esta manera. Yo voy a hacer como una semblanza del Padre Alberto, dirigida sobre todo a los más jóvenes que no lo conocieron, tal vez se sorprendan la devoción que tenemos por él, como después de tantos años su recuerdo sigue vivo, y espero que luego de escuchar un poco lo más relevante de su vida puedan comprender por qué lo valoramos de este modo. Alberto Ignacio Escurra, el hijo de Alberto Escurra Medrano y de María Rosa Uriburu Perón, nació en Buenos Aires el 30 de junio de 1937, el mayor de 7 hermanos varones. Su sangre provenía de un antiguo linaje vinculado a la patria vieja. Por su padre, el árbol genealógico lo liga nada menos que a Encarnación Escurra, esposa de don Juan Manuel de Rosas y heroína de la Federación. También a Pedro Medrano, abogado y poeta que participó en el Cabildo Abierto en 1810, donde se pronunció a favor de la causa criolla y fue diputado en el Congreso de Tucumán. Un hermano de este, Mariano, que abrazó el sacerdocio, doctor en Teología y Derecho Canónico por la Universidad de Chuquisaca, en el Alto Perú,
fue el primer obispo de Buenos Aires de la época independiente. Mariano Medrano fue consagrado en 1830. Cuanto a la línea materna, el apellido de Iburu, de raigambre salteña, evoca a dos presidentes de la nación, José Evaristo y José Félix, varios gobernadores de Salta, de Córdoba y otros personajes importantes, como el político y periodista Francisco Iburu o un gran médico Julio Iburu y alguno que pueda quedar en el aire, una familia de personas destacadas. Su padre, un señalado historiador, una de las figuras clave del revisionismo histórico, así como integrante del grupo fundador en 1938 del Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas. Alberto Ezcurra Medrano era un conspicuo militante del nacionalismo, que poseía una sólida formación histórica, filosófica y teológica. Escribía frecuentemente en publicaciones periodísticas como La Nueva República, Baluarte, Crisol y Nueva Política, además de varios libros. Recordamos Las otras tablas de sangre, una magnífica réplica al indigno libelo Las tablas de sangre, Reverendarte, Nacionalismo y Catolicismo, y una obra muy importante, póstuma creo, Historia del Anticristo, una verdadera joya bibliográfica donde va desarrollando las distintas etapas de la revolución anticristiana a lo largo de los siglos. Además está decir que tuvo una profunda influencia en la formación de su hijo. Un detalle que me transmitió el mismo padre Alberto. Dice que fue su padre, el mismo, el que lo preparó personalmente para hacer la primera comunión. Alberto había estudiado en el Colegio Champagnat. Concluidos sus estudios secundarios, hizo una corta experiencia como novicio de la Compañía de Jesús en Córdoba. Pero no era lo suyo. Regresó a Buenos Aires y mientras se ganaba la vida pintando motos en un taller mecánico, se ufanaba a veces de esas habilidades. Y no es extraño porque la sencillez y la autoridad fueron una característica permanente de su personalidad. Se incorporó, vuelto a Buenos Aires, resueltamente a la vida política. En el año 1957 integró el núcleo fundador del grupo Tacuara de la Juventud Nacionalista, agrupación que profesó un pensamiento verdaderamente nacional, opuesto a la liberal línea Mayo Caseros, tan difundida después de 1955. Al poco tiempo de la fundación del movimiento, el mando recayó en Alberto Ezcurra y al año siguiente el grupo pasó a llamarse el Movimiento Nacionalista Tacuara. La principal referencia ideológica de aquellos primeros días o primera época no fue otra que la del fundador de la Falange Española, José Antonio Primo de Rivera, cuyas obras completas eran de lectura obligatoria. Otro personaje clave en el pensamiento de Ezcurra y de Tacuara fue Jaime María de Mariel, un sociólogo nacido en París en 1915, que había militado en el movimiento monárquico francés llamado la Acción Francesa de Maurras y peleado en la división Carlomagno, perteneciente a las Fuerzas Armadas alemanas, aunque estaba íntegramente formada por franceses. Esta unidad fue una de las que combatió contra los soviéticos frente a la Cancillería de Berlín hasta la última gota de sangre y hasta que no le quedaran más municiones. La obra de Mayel, El Estado Comunitario, fue leído con gran interés por el joven Alberto Ezcurra, que escribió en la revista de la Acción Católica de San Agustín, su parroquia en Buenos Aires, los siguientes conceptos
inspirados en este autor. Los que creen, así decía Alberto, los que creen que la propiedad privada, las formas burguesas, el capitalismo y la cultura occidental fueron establecidos por Jesucristo casi con carácter sacramental, caen en el mismo error de quienes dogmatizan la democracia, una empresa donde todos fueron obreros o todos empresarios en una ruina. Pero no creo que tal locura entre en la cabeza de nadie. La empresa de propiedad comunitaria, llámese a la comunidad, sindicato, cooperativo, lo que fuere, es una empresa jerárquica y armónicamente organizada, donde son distintas las obligaciones, el mando, las responsabilidades, el trabajo y la retribución. Lo que se busca con ella no es una liberación absurda, sino suprimir una excesiva desigualdad igualmente absurda. Hasta aquí, Alberto, como dije en ese boletín parroquial, y aquí sus ideas político-sociales a los poco más de 20 años. También definió su modo de pensar en de Tacuara de la siguiente manera: nuestro movimiento que procura instaurar un nuevo orden es cristiano en cuanto afirma la primacía de los roles espirituales y permanentes en el hombre y en la sociedad. Es nacionalista en cuanto sostiene a la nación como unidad social suprema y es, en su concepción económico-social, anticapitalista, revolucionaria y comunitaria. Durante el gobierno del doctor Frondizi, es decir, a partir de 1958, Tacuara tuvo la oportunidad de salir al ruedo político durante la discusión de la educación laica o libre. En la primera se enrolaban liberales, marxistas, también radicales, mientras que por la enseñanza libre estaban la Iglesia Católica, el nacionalismo y algunos sectores dispersos del peronismo. La calle de Buenos Aires fue testigo de innumerables enfrentamientos a la salida de los colegios, instituciones y universidades. Los sucesos mencionados dieron muestra del coraje, la disciplina y la organización que Tacuara había alcanzado. En 1962, con los triunfos electorales del peronismo en muchas provincias, entre ellas la resonante victoria de Andrés Framini en la provincia de Buenos Aires, el presidente Frondizi fue presionado por las Fuerzas Armadas a instar la intervención federal de los distritos, en lo que el peronismo resultó triunfante. Frondizi, después de muchísimas presiones, fue derrocado. La situación en la política argentina se radicalizó a partir de esos años, 1963, 64, y Tacuara no fue la excepción. Muchos de sus miembros fueron realizando una transformación ideológica que Curra y su círculo más cercano no podían permitir, sin desvirtuar los primeros postulados que dieron origen al movimiento. El principal motivo de la discordia era la ya conocida argumentación de haberse corrido parte de los militantes hacia el marxismo. El crecimiento de Tacuara y la profundización de las antinomias en la vida política nacional acentuaban las contradicciones. Algunos, como Joe Baxter, que a la sazón era el segundo jefe de Tacuara, tenían fuertes vínculos con los sectores más combativos del peronismo, que luego se transformaría en la organización terrorista y marxista Montoneros. Alberto Curra y los fieles a los principios fundacionales nada querían saber de los contactos con la izquierda. Mientras los primeros hablaban de revolución y subversión, los segundos propiciaban el orden y la disciplina. Era evidente que no estaban hablando de la misma revolución. La integración a los grupos de izquierda con características de guerrilla urbana produjo ya la ruptura definitiva que hace rato se vislumbraba. Surgió entonces
el izquierdista movimiento nacionalista revolucionario Tacuara, cuyo jefe fue el precitado Baxter, y cuyo salto a la popularidad se concretó en el asalto al policlínico bancario. Este crimen significó el viraje definitivo hacia la izquierda de este grupo y su consiguiente separación generó un acercamiento entre la Tacuara fiel a sus orígenes de Escurra y la Guardia Restauradora Nacionalista, ligada al padre Membiel y al profesor Yen. Como consecuencia lógica, después del desprendimiento de Baxter, Tacuara acentuó su carácter de movimiento político católico. Sin embargo, el convencimiento de que la revolución nacionalista no se produciría, los conflictos y sucesivos alejamientos de quienes fueron sus antiguos camaradas, como si también un sincero y fuerte llamado a su vocación sacerdotal primera, convencieron a Alberto Escurra que lo mejor era abandonar la política y volver al seminario. Pensaba entonces, y así lo escribió en algún sitio, no puedo cambiar las estructuras injustas de la patria, pues puedo sí transformar mi corazón, entregándoselo a Cristo enteramente, y de ese modo prestar el mejor servicio posible. Fiel combatiente de Cristo y de la patria, en un sermón predicado en el seminario de Paraná, declaró años después que esto significó el paso de la milicia de la tierra a la milicia del cielo. Y ya al final de su vida, en los últimos meses, en la presentación del libro de Antonio Caconeto, El deber cristiano de la lucha, manifestó que ya no era joven y, son sus palabras, que estaba enfermo, pero si por alguna razón le pediría a Dios que recobrar la salud, sería para seguir luchando. Con este espíritu, Alberto retomó la formación sacerdotal, primero en Tucumán, brevemente, donde se había iniciado un proyecto para vocaciones adultas. En aquella época era raro que una persona, no sé, 26, 27, 28 años entrara al seminario. Y había empezado en Tucumán esta experiencia, pero en poco tiempo la dejó y fue en Paraná, donde se instaló, quedó incardinado luego y aprobó el trienio de filosofía, los 3 años de nuestra formación eclesiástica cuando estudiamos filosofía. Excelente alumno, siempre 10, dicen los registros del seminario. Fue enviado a Roma a hacer los cursos de teología y obtuvo luego la licenciatura con especialización en moral por la Universidad Gregoriana. De regreso a la Argentina, Monseñor Adolfo Tortolo, arzobispo de esta arquidiócesis de Paraná, lo ordenó sacerdote el 8 de diciembre de 1971, siendo su lema sacerdotal el versículo del libro de Job: milicia es la vida del hombre sobre la tierra. Como vemos, otra vez su espíritu castrense se pone en evidencia en esta etapa de su vida espiritual, pero etapa de lucha por Dios y por la Iglesia. Fue uno de los responsables de lo que podríamos llamar la refundación del seminario de Paraná, decidido por Monseñor Tortolo. El seminario estaba en el año que mencionaba, 1971, en una profunda decadencia, y Monseñor Tortolo quiso dar un viraje claro. Entonces, junto al padre Alfredo Sáenz, al padre Marcos González, al padre Alberto García Vieira y otros sacerdotes de relieve que se sumaron a los buenos profesores que quedaban, como los padres Luis Melchiori o Cecilio Paul, Alberto se integra a esta nueva obra. Asume las cátedras de teología moral, de escatología y doctrina social de la Iglesia. Se dedicó a sí mismo a la dirección espiritual de los seminaristas
y sus hijos espirituales se cuentan por decenas. Su labor como formador fue extraordinaria. Cuántos sacerdotes, seminaristas y también laicos, algunos que hoy nos acompañan, lo llamaron y seguirán llamando siempre Padre, no por mera formalidad o título con que se acostumbra a llamar al sacerdote, sino por una convicción profunda, nacida del verdadero amor filial y del reconocimiento de una verdadera dependencia doctrinal y sobrenatural hacia Él. Fue sin embargo, todo lo contrario de un académico frío, de biblioteca o de gabinete. Al mismo tiempo que enseñaba, en el seminario desempeñó otros valiosos apostolados, predileccionando la actividad misionera y las conferencias, generalmente apologéticas. Cuando el padre Alberto misionaba, elegía los parajes más desatendidos e inhóspitos, allí donde los criollos habían sido abandonados a su suerte por la perversidad del sistema dominante, procurando llevar la fe a los corazones más desheredados de la Argentina. Y regresaba del campo, después de un mes de misión, rico en experiencias apostólicas y en decires criollos que solía utilizar en sus clases y cursos. Su gloria, gustaba repetirlo, no era tanto haber estudiado en Europa cuanto haberse desempeñado como cura rural. Por otra parte, era un brillante orador, un apologista nato, certero, para enfrentar la maldición de las ideas revolucionarias, liberales y marxistas y las mentiras masónicas. Conferencista muy codiciado, tribuno de sabia elocuencia, claridad de estilo, precisión de lenguaje y conocimiento de situaciones y personas. Poseía firmes convicciones y era capaz de contagiar y encender las voluntades haciendo amar lo que él amaba. Admirado y cuestionado, para él la verdad no era solo un acto de caridad, sino un deber de justicia, y era por ello necesario transmitir. Por estos méritos fue elegido para rezar el responso durante la histórica repatriación de los restos de don Juan Manuel de Rosas en el año 1989. Antes, en 1982, durante la Guerra de Malvinas, desarrolló una importante actividad de apoyo a las tropas. Viajó a la ciudad de Trelew para tomar contacto con los militares entrerrianos. En un artículo publicado en Micael, la revista del seminario, celebró el patriotismo de nuestros soldados manifestando, son sus palabras: se han levantado en el alma de los argentinos destellos de generosidad, se han descubierto tesoros enterrados de coraje y servicio desinteresado. Hemos recordado que esta patria nació cristiana. Seguramente estaría contemplando esos fusiles que llevaban en el caño envuelto un rosario, como solían nuestros soldados combatientes en Malvinas. En julio de 1985, el arzobispo que sucedió a Monseñor Tortolo, el actual cardenal Karlich, decidió cambiar la identidad del seminario y a sus principales formadores. Ezcurra, removido de sus funciones académicas y espirituales en Paraná, después de una corta deliberación, decide pasar a la diócesis de San Rafael, donde es nombrado rector de otro seminario recién fundado, donde continuó su valiosa actividad formativa, especialmente dirigida a los futuros sacerdotes. Especialmente, pero no única, recuerdo que allá en San Rafael llevó adelante una valiosa iniciativa, las llamadas misas por la patria, que se elevaba todos los meses en una
en una parroquia pronunciando un elocuente sermón. En el otoño de 1992 se le detecta un cáncer que lo lleva a la tumba un año después. El 26 de mayo, un día como hoy, pero de 1993, murió el padre Alberto Ignacio Ezcurra, escribiendo por entonces su hermano, el padre Álvaro, fallecido hace poco, en 2020. Decía Álvaro: un día la providencia quiso acrisolarlo con una enfermedad incurable que él sobrellevó durante más de 2 años con admirable fortaleza, sin hacerse la víctima, trabajando en la medida de sus fuerzas hasta el final. Cierta vez dijo que no le pedía a Dios la curación, sino que cumpliera su voluntad. La voluntad de Dios dispuso que partiera de este mundo. Y el padre Alberto sigue Álvaro, confesado, comulgado y ungido con el óleo de los enfermos, se aprestó a partir con generosa aceptación. Es por eso que murió, pero creemos que vive, y un dejo de sana envidia queda el contemplar la ejemplaridad de su muerte. Ojalá tengamos todos una gracia semejante. Hasta aquí su hermano Álvaro. Señaladamente, su intenso paso por este mundo fue milicia y servicio, o bien puede decirse a sí mismo como una simbiosis vivencial y sacrificada de la cruz y de la espada. Los que quedamos recogemos su antorcha, redoblamos el paso en pos de la meta que Él nos señaló, y retemplando el espíritu con su testimonio, procuramos vivir las virtudes y los ideales que nos enseñó con su palabra y con su ejemplo. Nada más. Gracias, Padre Luis. El Padre Pinsemino, y la homilía también. Me toca la última parte de la vida del Padre Alberto, también conocida por el Padre Luis, que también fue docente y bueno, rector después de San Rafael, pero en el 1986, entramos al seminario, el Padre Mario Camosi, el Padre Jorge, mi hermano Getze, y yo también. Y justamente el que nos recibe allí en el seminario, lo conocíamos al Padre Alberto de acá de los retiros que hacíamos una vez por mes en el seminario, las charlas que nos daba en la unidad y las misas también en varias ocasiones. O sea que teníamos cierto conocimiento del Padre Alberto, pero no lo conocíamos, digamos, como formador en el seminario. Y tuvimos la gracia con el Padre Mario y mi hermano. Pensemos que yo tenía 18 años cuando entré al seminario, el Padre Mario también por ahí, mi hermano también, muy jóvenes éramos, y nos fuimos a 1000 kilómetros de aquí, quemando las naves, podemos decir, porque fue justo después que lo que contaba el Padre Luis, de las complicaciones que se hicieron acá, la complejidad que hubo en el seminario de Paraná, el cambio de estilo. Pero así todo, recuerdo que voy a contar algunas anécdotas también, pero lo esencial es que el Padre Alberto se puso, podemos decir, el seminario al hombro. Él solía decirnos, ya cuando ya estábamos en teología, que él, digamos, no quería en el fondo estar al frente del seminario. Él siempre tuvo esa humildad de querer estar formando, pero no a la cabeza, digamos. Tuvimos la gracia excepcional de que fuera también director espiritual nuestro, cosa que no es común que un rector del seminario sea director espiritual. Así que lo tuvimos con mi hermano y el Padre Mario 7 años y medio de director espiritual del Padre Alberto. Y pensaba estos días
que contar sobre esa experiencia. Una es que el padre Alberto, a nosotros que éramos muy chicos, nos ayudó a cada uno a la manera como éramos nosotros. Había otros sacerdotes muy pujantes, también San Rafael y demás, que en general era como que moldeaban al seminarista o al dirigido a su forma y semejanza. Cosa que el padre Alberto eso repudiaba, decía: vos tenés que ser como sos vos, no quiero un escurrita, nos decía. Y era así. Varias veces cuando yo quería hablar con él, siempre con el padre Mario y mi hermano, tratábamos de, cuando podíamos hablar con él, era un placer, un lujo. Una vez yo le dije: pero padre, usted mándeme cosas, hágame hacer, con todo el entusiasmo de novicio, diríamos. Y él decía: no, vos tenés que estudiar, que informarte, hacer lo que se te manda y Dios se encarga. Pero a la vez, cuando yo estaba pasando por ejemplo un momento que no estaba tan bien, ahí nomás detectaba y me llamaba y decía: ¿qué te pasa? O sea, tenía como un conocimiento de las personas espiritual y psicológico muy profundo, cosa que extrañé cuando falleció el padre Alberto. Tuve director espiritual muy bueno después, pero era otra cosa, no me conocía como el padre Alberto, obviamente, en la época de formación. Una de las cosas, bueno, lo dijo el padre Pincenil en la misa, era la alegría, el sentido del humor, y yo quería hacer referencia solo a un aspecto para completar, pero viendo lo del padre Luis muy completo, y era que en épocas o en momentos donde había como peleas internas, donde había exageraciones a veces en algunos de nosotros, por celo apostólico, por celo por la verdad, lo que tenía el padre Alberto era que era muy realista, muy humilde, y nos hacía tocar la realidad y tener tranquilidad y paciencia en esos momentos de crisis, en esos momentos de dificultad, en la iglesia especialmente, pero también en la política y en lo que nos sucedía personalmente, en los tratos humanos con seminaristas o sacerdotes. Entonces eso es una de las cosas que uno, por ejemplo, ahora extraña. Uno dice: si tuviera el padre Alberto tal complicación que hay en San Rafael, o esto o aquello, entre nosotros no existiría esa división. Una vez le pregunto al padre Alberto, era seminarista, ya teólogo, le digo: padre, ¿cómo puede tener amigos tan dispares? Y me dice una vez: mira, yo tengo algunos que viene uno atrás del otro y yo tengo que hacer salir por una puerta y al otro entrar por la otra, porque si no se pelean delante mío. Y con los dos sacerdotes eran, bueno, también otras personas en la política. Entonces lo que hacía, yo decía, no es que se acomodaba a la persona, sino que veía lo bueno que uno tenía y lo potenciaba, y casi uno, sin darse cuenta, iba corrigiendo los errores que uno le planteaba o la pelea con el otro. Y siempre como que calmaba los ánimos, era muy ecuánime, y eso hace que, bueno, hay muchos testigos, el tema político también, y hasta enemigos de él declarados, le tenían un gran respeto. Yo no conocía a nadie que haya sido opositor, digamos, al pensamiento del padre Alberto, que haya hablado mal de él. Es como que era un digno contrincante, porque era muy noble en la forma de tratar. El padre Luis al principio repasó de dónde venía, su familia. Yo era ya seminarista ya de varios años cuando me entero de quién era en realidad, de dónde venía. Para mí era el rector del seminario, un cura más, pero bueno, es como que era muy simple, muy humilde para transmitir. La alegría, decíamos que era lo propio, y con esos chistes o esos cuentos que hacía, bajaba las tensiones a veces. Y esto es un gobierno indirecto que hacía él con nosotros para no mandoneaba, podemos decir. Bueno, yo sabía que el padre Luis había preparado esto muy bien, el padre Pincenil. Yo quería contar más, alguna cosita concreta, como te dije, y me echarlo con alguna cosa más, que aparece en un video de los 25 años, varias anécdotas. Me acuerdo que siempre me gustaba hacer experimentos, cosas que acá más de uno me conoce. Entonces él, en ese aspecto, por ejemplo, me ayudaba. Me compró algún artefacto, alguna cosa para estirar, por ejemplo, grapas que queríamos hacer o cosas así, pero a la vez no potenciaba eso, que
sacar tiempo al estudio o a la santificación, sino que era como que accedía a ese afecto que uno tenía a algo para luego de ahí llevarlo a lo espiritual. Y así, bueno, un montón de cosas que hacía en el seminario, entre medio de que mataba las hormigas, me daba un libro de yuyos para cuando estábamos nerviosos y no podíamos dormir por las materias, me decía qué yuyo tomar o qué hacer y demás. Y así un montón de cosas muy prácticas para la vida concreta de cada día. Y una cosa me acuerdo que al principio cuando entramos, que estábamos realmente incómodos en el sentido práctico, que no teníamos hasta lugar casi, era muy amontonado estaba, eran muchísimos seminaristas y poco espacio. Le debemos poder entrar al seminario de Monseñor Cruz, que el padre Curra, me acuerdo hablando, que estaba acá en Paraná, con otros sacerdotes, creo que de la parroquia San Miguel, llamando por teléfono a Monseñor Cruz para que entráramos el padre Mario, el padre Jorge, mi hermano y yo, y otro que fue seminarista también, 4 o 5 que íbamos a ir en un auto, convenciendo a Monseñor Cruz de que nos recibieran. Y entonces me acuerdo que nos dice el padre Curra, bueno, dice Monseñor Cruz que los recibe, pero que lleven colchón, era porque no tenía colchón el obispo. Bueno, pero así todo, el padre Alberto después cuando empezamos el seminario trataba de conseguir donaciones y cosas muy concretas para que no estemos tan incómodos. Al principio, el primer año me pregunta, ¿cómo están? Digo, es igual que la unidad, pero con curas. Es igual que es un campamento de ingreso, pero un poco más largo. Pero en realidad entiende ese concepto. Entonces nos hacía sentir como en casa. Y después me enteré, ya cuando había fallecido el padre Alberto, que tenía otros proyectos de curas misioneros, un equipo de sacerdotes para ayudar a parroquias o a sacerdotes con dificultades, y que le contó a un sacerdote que no había hecho parte de eso y seguía en el seminario para que nosotros, que él nos había recibido hacia 7 años atrás, pudiéramos terminar. O sea, como que se hizo cargo de nosotros y no quiso, como un padre, abandonarnos, sino que quiso estar hasta el final de nuestra formación. Por eso, bueno, agregando a lo que había dicho de los padres también, es como que nos acompañó como un padre y vimos la última etapa de su vida, los últimos 7 años, 8 en mi caso, y realmente ejemplar en todo. Virtuoso, sencillo, si uno puede describir con una virtud es la alegría, la sencillez, la humildad de un alma grande, digamos, que nos hizo un bien que a medida que pasan los años uno va apreciando más. Yo estos días meditaba qué experiencia comentarles y es como que ahora uno toma conciencia más cierta, como cuando con los padres nos pasa lo mismo, de la importancia que fue para nosotros. No sé qué hubiera sido mi vida si hubiera estado el padre Alberto de rector ahí, capaz que me hubieran echado el seminario, no sé, pero realmente nos ayudó mucho. Bueno, represento también al padre Mario, que no pudo venir hoy, mi hermano está en México, y el padre Miguel Hey también, que fue también dirigido del padre Alberto, que está reemplazándome ahora en mi parroquia. Y bueno, contar esto brevemente y saber que lo que nos ha volcado a nosotros no era para nosotros, o sea, no solo para nosotros, para hacernos crecer, sino para transmitirlo a los demás. Eso es lo que tratamos de hacer también. Bueno, eso era lo que quería comentar. Gracias. Bueno, le agradecemos al padre Luis González de Rico, al padre Luis Hetze, por sus palabras y damos un tiempo para realizar ya sea preguntas o agregar alguna anécdota, ya sea algún amigo o de parte de la familia, alguien que quiera sumar a lo que se ha dicho de las semblanzas y las anécdotas del panel. Les acercamos un micrófono, si alguno quiere, levante la mano simplemente y le acercamos un micrófono para darle la palabra. Cuento una cosita más, la última. Yo era el que lo grababa a veces a los sermones patrióticos, retiros, le mandaban a mí y a otros más a grabarlo con esos cassettes, digamos, que uno tiene que apretar los 2 botoncitos para grabar. No es como ahora, todo hablando hace 30 y pico de años. Y recuerdo que me da el seminarista, el grabador grande con el cassette, mirá las indicaciones,
parroquia de Luján, donde predicaba Misa de la Patria, soy testigo de los aplausos, incluso fue esa misa una de los aplausos, y bueno, pongo el grabador, todo para grabar, había mucha gente, entonces bueno, de una empecé a hablar con uno otro, me fui al fondo, y yo escuchaba al padre Escurra del fondo, fue cuando aplaudieron también, y cuando miro el grabador me había olvidado de apretar los botoncitos. Pensaba, entonces lo traía de vuelta al seminario del padre Alberto, y le dije, padre, me pasó, él no quería que lo grabe, aceptaba igual porque sabía que hacían bien. Entonces me dice, no te hagas problema, dije lo mismo que el año pasado, pero cambié los ejemplos nomás, así que no te hagas problema que te voy a defender. O sea, hasta en esa cosa tenía misericordia. Una grabación menor. ¿Alguien que quiera hacer algún comentario o agregar alguna anécdota? No, simplemente recuerdo mucho en el seminario de Paraná, acá cuando estuvimos, ustedes piensen que estábamos en toda la crisis postconciliar, de ruptura justamente de la tradición, del espíritu tradicional, había un gran desorden en la iglesia, enorme, que hoy se está manifestando ya como apostasía. Nosotros estamos viendo en Alemania y en muchos lugares, es lo que se estaba engendrando ahí. Es decir, una nueva religión, una religión que no era una respuesta a la revelación de nuestro Padre Celestial dada en Cristo, sino era otra religión adecuada al mundo moderno, etc. Y entonces en el seminario mismo de Paraná, donde Monseñor Cortolo, al contrario, había querido una continuidad justamente de la tradición, por eso de muchos lugares del país, muchísimos fuimos a ese seminario buscando esa formación. La formación en el espíritu de la tradición de la Iglesia, es decir, la verdad de Cristo, ¿no? Había una cierta lucha interna porque había algunos grupos que estaban en contra. A veces los obispos los habían mandado allí, pero que estaban medio en contra. Y que hacían una especie de trabajo dentro del seminario, digamos, de división y de lucha contra la misma formación. Grupos que en parte en algún momento terminaron yéndose del seminario y desgraciadamente muchos de ellos dejando el ministerio sacerdotal. Pero recuerdo que el padre Alberto tenía ese don de gente, esa bondad, y entonces la aprovechaba para que pasaba muchísimo tiempo con estos seminaristas. Lo recordará mucho el padre, ¿no? Luis. Estaba todo el tiempo, ¿no? Y con cosas muy sencillas, acompañándolos en su trabajo, hablando con ellos, decía, pero la mayoría del tiempo lo pasaba con ellos como para tratar justamente de llegar a sus corazones, ¿no? Y muchos de ellos, que en el fondo lo rechazaban por lo que representaba, que es esa firmeza en la fe, ese amor a la tradición de la Iglesia, le tenían cariño personal, y supongo que a algunos de ellos les habrá hecho mucho bien interior y que quizás los haya ayudado a salvar sus almas por esa caridad personal con el que está más lejos, con el que está más en peligro. Siempre me impresionó mucho esa capacidad de estar cerca de todos y sobre todo de los que están quizás más lejanos y más en peligro. ¿En tu primera misa o la de Jorge predicó el padre? Sí, en la primera misa de mi hermano, o sea, nos ordenamos el 8 de diciembre del 92. No, porque me acordaba de la expresión que hasta cuando predicaba tenía sentido del humor. Sí. Y cuando me acuerdo de la palabra que decía el grupo de los sotanudos, Sí. explicaba por qué le decían los sotanudos. Claro, cuando estaba predicando el padre Alberto, creo que fue el 9 de diciembre, al otro día, primer misa de mi hermano, el padre Jorge, que estaba haciendo apostolado en esa parroquia que se llama San Pedro de San Rafael, y varios compañeros, padre Mario, yo y algunos más, celebramos esa misa. Y fue la última primera misa que predicó, que es la que está editada, que está escrita. Entonces en esa misa, él dice que éramos el grupo de los sotanudos.
Dice, no es por la sotana, el santo hábito y demás, sino porque vivíamos 2 años, estuvimos en el sótano. En el seminario, cuando entramos, no había espacio, éramos más de 30, 40 que habían ido de Paraná, algunos que estaban de allá, ya en San Rafael, entramos un montón, o sea, éramos 80 en ese momento, y era una casa hermosa, una casa grande, pero una casa de un bodeguero, no era un seminario. Entonces no había espacio en los lugares, además mi hermano estaba en una trincheta, o sea, una cucheta de 3 para poder entrar en alguna habitación. Entonces, los 2 primeros años vivíamos en el sótano, que era un lugar lindo, como dice el padre Alberto, para vinos y quesos, pero un lugar fresco en verano y fresco en invierno, con poca ventilación. Entonces estuvimos ahí con la luz de 3 fluorescentes durante 2 años, saliendo obviamente, pero ahí era donde dormíamos. Entonces nos cargábamos porque éramos los sotanudos, teníamos que pasar incluso por la cocina para poder salir de ese lugar. Incómodo, pero uno dice la mejor época porque teníamos al padre Alberto Rector, padre Nadal, tantos padre Diestro y tantos otros que nos hicieron mucho bien. Así que esa homilía está muy buena, está bueno para que la lean. Otras veces predicaba sobre el sacerdocio de otra manera, pero en esa primera misa predicó diciendo que el sacerdote es el hombre de la palabra y el hombre de los sacramentos. Entonces habla sobre esos 2 temas, la palabra en serio y la palabra hecha carne, y después del hombre de Cristo. Así que bueno, esa fue la primera misa de mi hermano, que gracias a Dios pudimos estar ahí con el padre Mario, escucharlo y bueno, disfrutar de esa, ya estaba enfermo, o sea, no estaba tan bien en ese momento. Pocos meses después de que nos ordenamos, falleció. Tuvimos 5 o 6 meses, los primeros meses, gracias a Dios, de sacerdote como director, y bueno, después su muerte. Así que bueno, eso es parte de Alberto. ¿Alguna pregunta que se quiera hacer? ¿Alguna anécdota? Bueno, vamos a continuar conversando en la mesa también. Las preguntas que hayan quedado o las anécdotas, invitamos a realizarlas a continuación cuando nos sentemos a la mesa. Agradecemos entonces nuevamente a los que han preparado estas exposiciones y a todos ustedes por haber participado. Muchas gracias.
si la cerrás se queda. Cerrar la tapa.